este video vamos a ver uno de los temas de la primera unidad. Vamos a empezar viendo operaciones con números racionales. Entre esas operaciones vamos a ver suma, resta, multiplicación y división. Y luego haremos ejercicios combinados con estas operaciones. Al momento de sumar números fraccionarios, primero tenemos que tener en cuenta si tienen el mismo denominador o no. En el caso de que tengamos suma de números fraccionarios con el mismo denominador, el procedimiento es bastante sencillo. Solo basta sumar los numeradores para luego escribir una fracción con el mismo denominador. Veamos este ejemplo. Vamos a hacer la suma entre 4 tercios y menos 5 tercios. En este caso, las dos fracciones tienen el mismo denominador. Entonces, lo único que tenemos que hacer es sumar el 4 con el menos 5. El resultado será el numerador de nuestra fracción y el denominador será 3. En el caso de fracciones con distinto denominador, el procedimiento es un poco más complejo. Tenemos que encontrar un denominador común. A este podemos encontrarlo mediante la multiplicación de los denominadores de las fracciones. Luego, este denominador va a ser dividido cada uno de los denominadores individuales. El resultado de esta división se multiplica por los numeradores y luego se suma. En esta fórmula podemos ver nosotros que se simplifica este procedimiento mostrando simplemente el producto de los denominadores y luego el producto de A por D más el producto de C por B. Acá podemos ver un ejemplo en donde se ve este proceso. El producto de los denominadores nos da 3 por 4, que es 12, y ese será el denominador de la fracción resultado. En el numerador tendremos el producto entre 5 y 4 y el producto entre 3 y 2. Cuando realicemos estas multiplicaciones, sumamos los resultados y obtenemos 26. Hay que tener en cuenta que una vez que realizamos estas operaciones, si es posible, se debe simplificar. En este caso simplificamos y obtenemos 13 sextos. No necesariamente hay que multiplicar los denominadores a la hora de sumar números fraccionarios que tengan distinto denominador. Otro procedimiento es obtener el mínimo común múltiplo entre los denominadores. En este caso, el mínimo común múltiplo de los denominadores es 6. Y luego procedemos con el mismo mecanismo que en el caso anterior, solo que los cálculos se simplifican un poco. Otra operación que se puede realizar con números racionales es la multiplicación y la división. En el caso de la multiplicación, el procedimiento es muy sencillo. Solo basta multiplicar los numeradores, multiplicar los denominadores y de esa manera obtenemos el resultado. Hay que tener en cuenta que si es posible, se debe simplificar. En el caso de la división, el procedimiento es análogo, solo que antes de comenzar el procedimiento se debe invertir el divisor. De esa manera transformamos la división en una multiplicación y procedemos como en el ejemplo anterior. En este caso, A dividido B dividida la fracción C D se transforma en una multiplicación mediante la inversión de la segunda fracción. Veamos un ejemplo. Si queremos multiplicar, por ejemplo, 4 séptimos con 5 tercios, solo debemos multiplicar los numeradores, es decir, el 4 y el 5, y multiplicar los denominadores, es decir, el 7 y el 3. En este caso, 4 por 5 me da un numerador que resulta 20, y 7 y 3 me da un denominador que tiene como resultado 21. En algunos casos es posible simplificar las fracciones antes de comenzar la multiplicación. Siempre que pueda y que tenga un numerador y un denominador que permitan la simplificación, lo puedo hacer y de esa manera los cálculos se hacen más sencillos porque trabajamos con números más pequeños. En este caso, 5 novenos y 3 cuartos, si yo los quiero multiplicar, puedo simplificar un numerador, en este caso 3, con un denominador, en este caso 9.
De esa forma obtengo el mismo resultado, pero trabajando con números más pequeños. Para ver algún ejemplo de división, consideremos el siguiente: 3 medios dividido 4 quintos. En nuestro procedimiento, lo primero que tenemos que hacer es invertir el divisor, en este caso 4 quintos. Nos quedará de la forma 3 medios por 5 cuartos. Y una vez que transformamos la división en un producto, procedemos como recién. Multiplicamos numeradores, multiplicamos denominadores y, en el caso que sea posible, simplificamos. Esta operación puede escribirse de una forma distinta. Sin usar el operador división, podemos utilizar una raya de fracción y tener el cociente entre dos fracciones. En este caso, 3 medios se puede dividir también en 4 quintos. Esta forma es solamente un cambio en la expresión. Al 3 medios dividido 4 quintos lo podemos reescribir como 3 medios por 5 cuartos y el resultado será exactamente el mismo que en el ejemplo anterior. Para finalizar, podemos combinar todas estas operaciones en ejercicios que se van a llamar ejercicios combinados. Para estos ejercicios es importante tener en cuenta ciertas cuestiones. Primero, antes de proceder a hacer el ejercicio hay que separar en términos. Recuerden que los signos más y los signos menos son aquellos que van a separar en términos. Este procedimiento es muy importante a la hora de resolver. Luego, hay que respetar la jerarquía de los paréntesis, los corchetes y las llaves. Y finalmente, siempre que sea posible, utilizar las propiedades que nosotros conocemos para que los cálculos se realicen de una manera más sencilla. Veamos primero un ejercicio. En este ejercicio, el primer paso es separar en términos. Cuando uno separa en términos, debe hacerlo tanto dentro como fuera de los paréntesis y corchetes. Una vez que se separó en términos, se resuelven primero los paréntesis y luego, con los resultados, se completan todas las operaciones. Ahora que hemos visto los fundamentos de estas operaciones, los invito a resolver los ejercicios de la guía. De esa manera, ustedes podrán afianzar todas estas propiedades y estos procedimientos.